Entonces, Profe, una pregunta. sale. Entonces decíamos, estamos viendo ya, vamos a ver prácticamente el último nervio craneal de los 12 pares. Vamos a hablar del 10º par craneal, coloquialmente denominado nervio vago, así ya conocido como nervio vago. Su nombre correcto es neumogástrico. Su nombre correcto es neumogástrico. Se le conoce coloquialmente como vago o vagus, porque es como viajero, porque es el par craneal, perdón, más extenso de todos los pares craneales. Prácticamente va a estar desde su origen en las estructuras del sistema nervioso autónomo, pero va a recorrer prácticamente la región cervical, se introduce a la región torácica y llega incluso hasta la zona abdominal, hasta la cavidad abdominal. Entonces es un nervio bastante grande, bastante largo. Eh, Prácticamente es un nervio de origen por función sensitivo y motor, y pues se encarga de funciones tan básicas, por ejemplo, como poder percibir darle enervación sensitiva a nuestro pabellón auricular, al conducto auditivo externo, o sea, cuando te da comezón tu oreja, porque lo está percibiendo el nervio vago. Se encarga, por ejemplo, de la deglución, es parte de la deglución, inerva motoramente la, este, los músculos de la faringe para que puedan estar de manera autónoma, ¿no? La deglución de la saliva, por ejemplo, acuérdate que es de forma autónoma. Nosotros podemos hacer degluciones voluntarias e involuntarias, ¿no? O sea, que tú tienes un alimento, puedes decidir no tragarlo o regresarlo, pero en el caso de la deglución de la saliva se vuelve de manera autónoma. Entonces, esto lo guía el vago. Algunos que tienen que ver con el habla, puesto que controla músculos de la fonación en la laringe, los que se encargan músculos fonadores, los controla motormente el nervio vago. Se encarga secundariamente de una inervación de la parte más posterior acuérdate que cuando hablamos del gusto, anteriormente se pensaba que solamente el gusto estaba delimitado a la lengua. Ahora se sabe que las papilas gustativas también están colocadas en el paladar, en los carrillos y sobre todo en la parte inicial del istmo de las fauces, de la faringe. Entonces, esta zona sensitiva aporta secundariamente percepción al gusto el nervio vago. Aparte, el nervio vago se encarga también de inervar todas las estructuras, todos los órganos intratorácicos, específicamente nuestro esófago, el corazón, los pulmones. ¿Te acuerdas cuando hablamos del corazón? Decíamos que el corazón tenía dos inervaciones, una inervación intrínseca, que es el sistema autónomo o de conducción, y una inervación extrínseca, que está por el nervio vago. Entonces el vago es el que coordina a través del sistema nervioso autónomo la frecuencia y el ritmo cardíaco, es el que controla también la frecuencia de la respiración, más bien de la ventilación, el movimiento ventilatorio, en conjunto con los bronquios y los alveolos. Una vez que llega hasta el abdomen, va a dar inervación a prácticamente gran parte del sistema digestivo. Inerva completamente al estómago. Es el que se encarga de sensar la saciedad. Tiene el sensor de la saciedad, está mediado por el sistema vago. También es el que se encarga de secretar el ácido clorhídrico cuando ya tenemos hambre y parar el proceso de la digestión inicial. Entonces, la secreción del ácido clorhídrico está mediada por este nervio. Inerva el páncreas, inerva la vesícula biliar, el hígado e incluso hasta dos terceras partes de nuestro colon, de lo que es el colon ascendente, la primera curva del colon y la mitad del colon transverso. Entonces, como verán, es un nervio bastante grande, bastante importante, y que afortunadamente la, 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 segmentación de este nervio hace que podamos poder trabajarlo de manera individual de acuerdo a cada área de organización
orgánica. Este nervio funciona específicamente mediante la secreción o el estímulo de la adrenalina. Entonces, recordarás, la adrenalina es un neurotransmisor. Ustedes en tercero van a llevar fisiología, entonces van a comprender que un nervio puede responder a estímulos físicos, químicos y eléctricos. Entonces, uno de los estímulos químicos se da por la presencia de neurotransmisores. Específicamente, uno importante es la adrenalina. Pues el nervio vago reacciona ante la secreción de adrenalina. Entonces, recuerda que la adrenalina es un mediador químico que está implicado en las emociones de protección, como lo que es la ira, el enojo, el miedo, pero también la alegría. Entonces, ¿no? Cuando te espantas o estás en peligro, secretas adrenalina. Cuando te emocionas demasiado, secretas adrenalina. Cuando estás triste, también secretas alguna cantidad de adrenalina. Entonces, por eso cuando nosotros, ¿no? Les decía, dicen las abuelitas, cuando vas caminando para la escuela y de momento te espanta un perro en una casa, secretas gran cantidad de adrenalina y lo que hace es eso prepara la reacción del miedo para que puedas huir del peligro. Entonces, ¿qué secreta esto? Se activa el nervio vago. El nervio vago hace que nuestro latido cardíaco, porque lo inerva, aumente la fuerza de el ritmo y la fuerza de contracción. Entonces aumenta el latido cardíaco. Pero también eso, no solo eso, sino necesita también pues, que empieces a, como dice Vandalín, un pan para el susto, hace que tu respiración aumente, ¿no? Inerva los pulmones, aumenta el flujo ventilatorio, necesitas correr, necesitas más oxígeno. Y como dicen las abuelitas, por eso cuando te espantas o te da un susto o te enojas, dice, pues, te duele la panza y no se te vaya a regar la bilis, dicen las abuelitas. Y esto es porque la inervación del nervio vago llega incluso hasta la vesícula biliar. Entonces, un susto, un enojo muy fuerte provoca que active estos órganos, secrete mayor bilis, secrete mayor ácido clorhídrico o que te pueda dar colitis, un espasmo en el músculo liso del colon. Y esto es por la inervación específica, ¿sale? Ok, ahora bien, esto en algunos casos en personas que padecen alguna alteración en la percepción, el nervio vago puede eh, estar alterado en la percepción de la adrenalina y entonces también hiperreacciona a poca cantidad de adrenalina. Esto sucede sobre todo en pacientes con gastritis crónica o con colitis nerviosa crónica que no remite a tratamientos convencionales. ¿Qué quiere decir? Que con medicamentos para quitar la acidez o para ayudar a la motilidad. Exacto, Lisbeth, eso también ayuda para el susto, ayuda adecuadamente. Entonces, cuando hay veces que con tratamientos convencionales la gastritis no se controla y no tiene otro origen infeccioso, se procede incluso a poder generar una vagotomía, es decir, seccionar algunas raíces nerviosas del nervio vago que controlan la secreción de ácido clorhídrico o que controlan la función del colon, de la colitis. Y en personas que sufren un estrés, una carga emocional muy fuerte, hablemos de ansiedad, parte de los síntomas de la ansiedad implica un aumento en el latido cardíaco, una taquicardia y una hiperventilación, y esto está mediado por una descarga anormal del nervio vago. O sea, sí hay una cuestión emocional, pero que se refleja de manera orgánica en una descarga en este nervio. Entonces, uno de los objetivos para tranquilizar la cuestión de las crisis de ansiedad es tranquilizar el nervio vago, que no sea tan hiperreactivo para la adrenalina. Y bueno, eso es mediante otro tipo de técnicas, ¿vale? Ya me eché una buena introducción de esto. Vamos a empezar ahora a analizar las cuestiones anatómicas de este nervio. Entonces,
les decía, este nervio, igual que todos los pares craneales, va a tener sus orígenes en las estructuras de nuestro sistema nervioso primitivo, que está mediado específicamente por lo que es la protuberancia y nuestro bulbo raquídeo. Les repito y les reitero, dentro de los que hemos platicado, dos pares craneales no tienen origen en esta zona, tienen origen en la corteza, que son el olfatorio y el óptico. Un nervio en especial tiene orígenes en el bulbo y en la protuberancia, y aparte tiene un origen raquídeo, que es el onceavo par, y ya de ahí todos los demás, sus orígenes reales y aparentes están mediados u ubicados específicamente en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Este nervio vago tiene conexiones y componentes que son muy similares y que en algunos casos están, digamos, interconectados con el nervio glosofaríngeo, ¿sale? Con el nervio glosofaríngeo. Y este es un nervio, les decía, un nervio mixto, que prácticamente se van a originar a razón de tres núcleos, eh, tres núcleos específicos dentro de las estructuras que están al interior de nuestra protuberancia y bulbo, y dos núcleos sensitivos que son externos. Y entonces, déjenme aquí que me deje escribir. Y entonces vamos a hablar que tiene un núcleo motor principal. Un núcleo motor principal que es el denominado núcleo ambiguo. ¿Se acuerdan que este ya lo habíamos escuchado en algún otro nervio? Sí. ¿En cuál? En el 11 me parece. Parte del 11, pero sobre todo en el 9, en el glosofaríngeo. El núcleo ambiguo. Luego, vamos a hablar de un núcleo parasimpático, que es el núcleo dorsal del vago. ¿Vale? Y vamos a hablar también de un núcleo sensitivo, también denominado del tracto solitario. ¿Se acuerdan que también este ya lo habíamos escuchado? Estos tres núcleos, el núcleo motor principal, que es el ambiguo, acá el núcleo no nucelo, disculpen. El núcleo parasimpático y el núcleo sensitivo, todos los vamos a encontrar al interior de nuestras estructuras de la protuberancia y del bulbo raquídeo. Vamos a tener dos núcleos sensitivos externos que van a estar prácticamente al inicio de su salida de la cavidad craneal y ya inmediatamente por debajo de la cavidad craneal. Y son así, tranquilamente, el ganglio superior del vago y el ganglio inferior del vago. Así de simple y sencillo. Estamos hablando de los núcleos que conforman. Tres, estos aquí marcados, están dentro de la estructura neuronal de nuestra protuberancia y bulbo, y dos núcleos sensitivos son externos, que son el ganglio superior y el ganglio inferior de nuestro nervio vago. ¿Sale? Me marca aquí que ya tengo poco tiempo, entonces para no cortar la temática, doy por finalizada esta sesión. Les mando un link para que nos vayamos de corrido analizando el nervio, ¿vale? Les mando en breve la